Hoy vamos a hablar, gracias a UNACEM y estas capacitaciones para que mejoremos pues la práctica de la construcción en el Perú por medio del conocimiento, y el tema principal es ataques químicos y biológicos al concreto. El contenido en dos presentaciones, esta es la primera de las dos, es sobre el contenido de ataques de sulfatos, cloruros y orgánicos. Yo soy ingeniero civil con más de 25 años de experiencia en químicos para la construcción y en la rehabilitación de estructuras de concreto. Desde hace 8 o 9 años me dedico única y exclusivamente a rehabilitar estructuras de concreto que se deterioran, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, la gran mayoría de las fotos pues, son de la compañía. Entonces, la parte 1 de hoy es ataque de sulfatos y orgánicos o biológicos, que no es lo mismo, pero esos son los temas que vamos a desarrollar. Entonces, ¿por qué se deteriora el concreto? Pues porque el concreto no es para toda la vida. Se pensaba, ¿no?, que podía ser un material eterno, pero no, no lo es. Y el concreto se deteriora debido pues, a acciones mecánicas, físicas, está temas de diseño, o sea, humanas, está tema de mal uso y abuso de las estructuras, falta de mantenimiento, desconocimiento pues, de cómo especificarlo por durabilidad, y desde luego pues están las acciones químicas también, que es uno de los mecanismos de deterioro, como los que pueden apreciar aquí algunos pues en la pantalla. Entonces, las acciones químicas llevan a que el concreto tenga que ser durable, para que en estos ambientes como el de esta planta química, el concreto pueda resistir cualquier fuga por accidente o por servicio pues, diario que pueda presentarse, y caer a las estructuras de contención o las estructuras pues, aledañas a esta planta química. También el concreto debe resistir no solamente en plantas químicas, sino debe resistir a otros ambientes, por lo general ambientes muy agresivos, como el que podemos ver aquí cerca al mar. Entonces, dentro de las acciones químicas tenemos ataques de ácidos, carbonatación, lixiviación por ataque de aguas blandas, ataque de sulfatos, expansión por reacción álcalis agregada. Hoy nos corresponde hablar del ataque de sulfato, aunque al final vamos a ver cómo esos organismos o ataques orgánicos o biológicos, casi todos están aquí dentro de este campo, que son las acciones o mecanismos de deterioro por ataque de ácidos. Vamos de una vez al tema, ataque de sulfatos. Entonces, los ataques de sulfatos básicamente es una reacción química, bueno, que se dan con algunos componentes de los cementos, del concreto y agentes externos o internos que hacen que se generen expansiones. O sea, si lo vemos no químicamente, sino mecánicamente, estas expansiones que son tracción, tensión, y hace que se desintegre la pasta, porque ataca inicialmente lo que es la pasta, al cemento como tal, ¿cierto? Al mortero como tal, lo ataca. Y hace que se generen unas expansiones tan grandes que no pueda soportar esos esfuerzos de tracción el concreto en ninguna de sus edades, ni edad temprana, ni ya endurecido, ni durante el servicio. Y empieza a manifestarse como fisuras ya evidentes, ya no son micros, sino ya esto es visual, y esas fisuras pues van a dejar la puerta abierta para que otros agentes agresores del medio ambiente, además de los sulfatos, pues empiecen a deteriorar aún más el concreto y a atacar el acero del refuerzo, llevándonos a que haya, en algunos casos, pues corrosión. Los mecanismos de deterioro, por lo general, no se presentan aislados, sino que a veces es sumatoria de males. O sea, hay un ataque por sulfatos que nos puede llevar a un ataque por cloruros. Hay un impacto, un sobreesfuerzo que lleva a que se visure la estructura y permite que los sulfatos que hay en el ambiente, en el agua, en los suelos, ¿sí?, los cloruros, ingresen al concreto y empiecen a reaccionar con los componentes inestables del cemento, digámoslo así, o del concreto.
y lleven a que pues hayan reacciones químicas que por lo general son reacciones, vuelvo y repito, expansivas. Bueno, antes de continuar, entonces una rápida revisión. Clinker. El clinker es carbonato de calcio o caliza más arcilla que molido a unos 1450 grados centígrados es de la manera como se obtiene. El cemento es un 95% clinker y máximo un 5% de yeso. Este yeso, lo vamos a ver más adelante, ¿qué es lo que hace él? Ayudar a que no se fragüe, a controlar el fraguado, para que no se endurezca, para que las reacciones químicas no se den tan rápido durante la hidratación. Eso es lo que hace básicamente este yeso, que de manera natural, digámoslo así, es propio del cemento y hay que tenerlo en cuenta. Las fases del clinker. El clinker tiene 4 fases, que estas son sus nomenclaturas. El C3S, que es el silicato tricálcico, lo llaman halita, y compone del clinker, es entre un 50 a 70% del clinker. ¿Qué hace? Desarrolla las resistencias mecánicas a edades tempranas. Esa es su principal función. Pero básicamente este es el cemento, si lo queremos ver de esta manera. Y el C2S, el silicato bicálcico o velita, está entre un 15 a 30%. Desarrolla las resistencias mecánicas a edades últimas. Es decir, entre el C3S y el C2S está más del 75% de lo que es el cemento. El C3A o aluminato tricálcico, le llaman celita, está entre un 5 a 10% dentro del clinker. Genera gran calor de hidratación y participa de resistencias mecánicas a edades tempranas. O sea, con este es el que primero, digámoslo así, empieza a reaccionar cuando se hidrata el cemento y empieza pues a trabajar el yeso y empieza a mezclarse con otras sustancias. Y el C4AF, que es el ferroaluminato tetracálcico o bromelerita, está entre un 5 a 15%. No desarrolla resistencias mecánicas, pero pues hace parte de lo que es el clinker. Entonces, teniendo en cuenta esto, yo quiero que por favor no perdamos de vista este aluminato tricálcico. Pero estos dos tampoco los perdamos, porque al hidratarse es lo que nos va a hacer el cemento como tal, la portandrita, ahí también vamos a tener el hidróxido de calcio. Entonces, ¿qué papel juega el C3A, o sea, el aluminato tricálcico, en el cemento, en el ataque por los sulfatos? Pues les voy dando ya parte de la respuesta o parte de las conclusiones de esta charla, ¿sí? Y es que entre menor cantidad de aluminato tricálcico tengamos en el cemento, mayor es la resistencia a la acción, al ataque de los sulfatos. Pero, como les decía, el sulfato en una forma de yeso se añade en pequeña proporción, no mayor al 5%, siendo normal un 3,5 al 5%, al clinker para regular el fraguado del cemento. En el proceso de fabricación del hormigón fresco, el aluminato tricálcico del cemento reacciona con el yeso y el hidróxido de calcio, después de la adición de agua, para formar etringita. Es decir, ya ahorita vamos a hablar qué es la etringita. La etringita también, de manera natural y controlada, se da en el cemento, se da en el concreto, cuando se da pues la hidratación, cuando se le adiciona agua pues, al cemento y al resto de los componentes del concreto. ¿Por qué o qué afecta? Lo vamos a ver más adelante. Aquí está. Y más adelante lo vamos a ver micro y luego lo vamos a ver macro. O sea, cómo se manifiestan las estructuras ya construidas. Entonces, ¿qué tenemos? Como les decía, la formación de tringita, la formación de yeso. Entonces, inicialmente, el hidróxido de calcio reacciona con alguno de los sulfatos y forman estos sulfatos de calcio, que es el yeso, que en teoría no afecta en desintegrar la pasta ni en fisurar el concreto por tracción, porque su delta de volumen no es mayor al 100%, pero desde luego que si hay mayores concentraciones de sulfatos, sí lo puede afectar. Ya, la formación de tringita,
que es la reacción entre el aluminato tricálcico, el yeso y agua, desde luego, pueden ustedes observar aquí, me da 32 moléculas de agua. Este sí ya me genera un delta de volumen mayor al 200%, y les presento la etringita aquí al microscopio. Son como un erizo. Estos filamentos, y se los voy a mostrar más adelante, son los causantes. Si nos apartamos un poquito de las reacciones químicas y nos vamos más como ingenieros, como arquitectos, como tecnólogos, como personas que estamos en la construcción, estos filamentos lo que me van a generar son unos esfuerzos de tracción por las expansiones que se dan, porque no caben dentro de los poros que hay libres, digamos, allá en esa microestructura del concreto, y son los que van a empezar a manifestarse con delaminaciones y fisuraciones y pérdidas de sección en el concreto. Entonces, el ataque de sulfatos, ya lo habíamos hablado, es una expansión de la pasta cementicia que genera pues deformaciones, tensiones de tracción incompatibles con el material, produciendo una fisuración progresiva que lo degrada. No obstante, hay otros tipos de reacciones también con sulfatos que dependen de otras sustancias químicas, que dependen de la temperatura, de la humedad relativa, que pueden, además de tringita, generar otra sustancia que se llama taumacita, que es supremamente agresiva para el concreto, ya que además de desintegrarlo se dan pérdidas de resistencias inmediatamente, mientras que el ataque por sulfatos en la formación de tringita se requiere de unos periodos prolongados. Claro, si se construyó un concreto pues bien logrado, ¿no? Porque si no es así, pues va a ser mucho más rápido, pero la taumacita es mucho más agresiva. Entonces, el ataque por sulfatos puede ser de tipo externo cuando es contaminado el concreto, porque ingresan sulfatos del medio ambiente. O también hay un deterioro, mecanismo de deterioro o grado o ataque de sulfatos de manera congénita, de manera interna. Es decir, porque haya quedado yeso, o sea que esté contaminando los agregados, o un exceso en el clínker, o un cemento elevado de la alita, perdón, o sea, de C3S. En el caso de hormigones sometidos a curado por vapor, también se puede dar por si llegase a existir elevadas temperaturas no controladas durante el proceso. Y en obras de concretos masivos, o sea, concretos para búnker, cimentaciones, estructuras de más de 80 centímetros de espesor, 1,20, bueno, que hoy día más que por la sección lo que se habla es por el calor que se pueda generar y esos deltas de temperatura que no se puedan controlar entre el núcleo y el exterior de ese concreto. Pero esas elevadas temperaturas que pueda experimentar el concreto a temprana edad cuando se está endureciendo nos puede dar formación de tringita diferida o retardada. Ese es otro tipo de daño de sulfato. Bueno, para ir ya concluyendo entonces, los ataques de sulfatos definitivamente es por la sustancia que se forma la etringita, que con esas 32 moléculas de agua, si lo queremos ver así, da un incremento en el volumen de la pasta que hace que se fisure progresivamente, incrementa la porosidad y desde luego, pues al perder la integridad de la pasta y al afectar la integridad, homogeneidad del concreto como tal, pues se tiene que dar una disminución de la resistencia. Para no ver más fórmulas químicas, porque aquí está, miren la etringita de nuevo, que se llama etringita o trisulfoaluminato de calcio. Se los voy a mostrar una vez más con imagen, al microscopio. Estos erizos, estos filamentos, disculpen, estos filamentos son los causantes que se generen estos esfuerzos de tracción, que se genere esta expansión y haga que se desintegre la pasta y hace que se delamine y se fisure el concreto. O sea, está empujando, digámoslo así, en todas las direcciones para hacer que se pierda la homogeneidad. Estas fotografías son de un amigo colombiano, de un trabajo de maestría que hizo en una universidad en España, donde intencionalmente le agregaron sin ningún control cantidades de sulfatos a un mortero para ver cómo se comportaba. Y esto es lo que se hace. O sea, si yo tengo sulfatos en exceso en el ambiente
que le ingresan al concreto, o sea, porque se fisuró, se delaminó, porque es muy poroso, porque no tengo buen recubrimiento, porque tengo bastante aluminato tricálcico para que reaccione, porque tengo hidróxido de calcio disponible, porque no hubo un buen curado y quedó disponible, no se hidrató correctamente el cemento, pues al entrar esas cantidades incontroladas de sulfatos de los suelos, del agua, pues van a generar, como les digo, estos erizos o estos filamentos que hacen que se pierda la homogeneidad del concreto. Esto. Bueno, hay otros tipos de ataques de sulfatos que producen pues ese ablandamiento en la, del hormigón, ¿cierto? Pero esos ataques de sulfato, por ejemplo, de magnesio, es muy importante también controlarlos, sobre todo si yo dejo o no controlo las concentraciones. Por ejemplo, en este caso, si hay sulfato de magnesio superior a un 0.75%, ese ataque es severo, ¿sí? Sobre el cemento como tal, ya formado, y van a formar brusitas. Esto es muy importante y lo vamos a ver más adelante en las estructuras que están inmersas en el mar, o sea, que tienen salpicadura o que están en un muelle, en un puerto, o se van a ver muy agredidas si esto no está controlado. Ataca, desintegra por completo la pasta y adicionalmente, pues, si la desintegra, las resistencias pues se van a caer y va a permitir pues que haya mayor corrosión. Bueno, de manera ya más visual, digámoslo así, no yéndonos allá al microscopio, por ejemplo, esta es una termoeléctrica en la zona de la costa caribe de Colombia, o sea, cerca a Cartagena, por decir algo. Aquí pueden apreciar ustedes estas fisuras que, claro, algunos dirán, son de corrosión, pero ¿qué me llevó a que hubiese corrosión? Bueno, son complicaciones de males. Si hay un recubrimiento bajo, pues va a ser mucho más rápido. Pero si era un concreto no especificado por durabilidad, un concreto no construido por durabilidad, con unos recubrimientos bajos, con unos tipos de cemento no adecuados, sin unas adiciones adecuadas y una porosidad alta, pues va a permitir que los sulfatos que hay en el ambiente entren y lo deterioren. Sumado a esto a los ciclos de humedecimiento y secado. Aquí pueden ver ustedes las pérdidas de sección, porque eso es lo que hace el ataque por sulfatos, reblandece la pasta, se delamina, se fisura y desde luego pues hay pérdidas de masa o pérdidas de sección. Aquí lo pueden ver en el mismo muelle. Y resulta y pasa cuando se hace patología, que no es el caso ahorita porque estamos hablando de durabilidad, o sea de prevención, se toman muestras para ver la contaminación desde afuera hacia adentro de ese concreto. Si el elemento es muy grueso, pues se toma por una cara y luego se toma por la cara posterior. Y a veces encontrábamos que ese perfil, o sea, la contaminación, el grado de contaminación de sulfatos de ese concreto se encontraba. Es decir, la respuesta es que no había un sustrato sano para poder adherirnos y poder hacer una reparación o recrecimientos de secciones, si fuera el caso. Aquí la solución era demoler. Entonces, para nada es agradable tener una estructura susceptible a ataque por sulfatos. Y como les decía, no vienen solo este mecanismo de deterioro, sino que permite la entrada y el desarrollo de otros mecanismos de deterioro. Aquí miren, más delaminaciones. Como les decía, si lo vemos ya macro, es esos filamentos empujando a la pasta para desintegrarla, para fisurarla y desde luego para delaminarla, desprenderla. Aquí vemos esta otra lámina. Todo esto es por ataque de sulfatos. Y aquí esto cómo son secciones generosas. Puede perder la capacidad de la estructura. Desde luego, pues perder la serviciabilidad y perder la seguridad, la estructura. Esta fotografía es una reparación. Aquí pusieron un concreto especificado por durabilidad con los mejores cementos como los de UNACEM, ¿cierto? Pero no sanearon, y entonces esto seguía contaminado de sulfatos. Pues esas expansiones continúan, no se detienen mágicamente, y miren cómo delaminaron este concreto que es de mejor calidad que el que ya había sido atacado. Otros tipos de ataques de sulfatos. Este, por ejemplo, es un biofiltro de una central hidroeléctrica aquí a las afueras de Bogotá, que desafortunadamente utiliza aguas del río Bogotá, que son aguas pues contaminadas, aguas negras totalmente.
Como pueden apreciar en la fotografía, tenemos que utilizar máscaras con unos respiradores especiales, previamente unos medidores para poder ingresar, sobre todo por un gas, el H2S, que ahorita más adelante lo vamos a ver. Pero inicialmente aquí hay ataque por sulfatos, pero también por ácidos. Miren, en esta misma zona, pero hace como 10 años, se había reparado con un concreto especificado por durabilidad, y la protección, que es esto rojo, que se utilizó, no fue lo suficientemente efectiva ni estuvo bien aplicada, y en cuestión de semanas, un mortero de reparación de estos fue completamente atacado, degradado por el ataque de sulfatos y de ácidos que se forman cuando hay estos sulfatos, que los vamos a ver más adelante. Miren, esto obedece también a esos biofiltros, es un concreto natural, una roca. La pasta por completo se perdió, se desintegró, ¿ya? Por el ataque tan severo. Lo mencionábamos atrás, normalmente los ataques por sulfatos no afectan del todo la estructura o todo el espesor del elemento de concreto, sino por ejemplo los vértices, donde hay mayor concentración de pasta. Y miren aquí, y claro, como sumado a estos procesos químicos, siempre por lo general hay elevadas temperaturas, o sea, más arriba de la temperatura del medio ambiente, hace que se desintegren estos bordes, como ven ustedes acá. Y esto que hay aquí es una membrana que tenía que sellar muy bien para que no entraran más gases, pero al perderse el borde, pues de nada sirve la membrana de protección. Aquí estoy yo con otra roca, miren cómo sale por completo, desintegrado. Esto es un ataque por sulfatos. Desintegra por completo la pasta de una manera macro. Esto es en una planta industrial, miren cómo habían abonos, otros tipos de sulfatos que atacan el concreto. Miren cómo lo desintegran, lo fisuran por completo. Aquí no hay nada más que hacer sino retirar, remover y ver si hay un sustrato sano para poder reemplazar por un concreto de mejor calidad. Bueno, pues los médicos también se enferman. Miren, en las plantas de cemento. En las plantas de cemento, pues ya dijimos, hay yeso, ¿no? Hay sulfato de calcio que se le pone pues al cemento, al clinker, pues para que el cemento no se frague tan rápido en la producción. Pero por lo general tenemos, por ejemplo, en estas que vamos a ver, es en una zona de clima cálido, muy húmedo, así como en Lima, humedades relativas de más de 70%, temperaturas de 40 grados centígrados, y pues aquí puede haber también otras complicaciones de males, bajo recubrimiento, porosidad, deltas de temperatura, choque térmico, pero hay sulfatos en el medio ambiente, y es por ahí empezaron, y empieza a deteriorarse la cobertura o el recubrimiento, quedando el acero expuesto, y desde luego pues empieza a haber ya afectación en el acero, corrosión, que es una de las charlas que veremos posteriormente. Miren esta fotografía, es impresionante, y les digo, esta era la más impresionante de las vigas y era la menos afectada. Las que estaban con algo de fisuras, pero que no estaban así tan expuestas, prácticamente tuvimos que remover todo el concreto, como vamos a ver adelante en otra planta industrial. Aquí mismo está. Esta es una planta de papel, de cartón, ¿ya? No es la planta, sino hacen cartón, mejor dicho. Y las ménsulas que soportan esta grúa, ¿sí? La carga, si no estoy mal, eran 180 toneladas, algo así que tenían que pasar, y se les empezaron a explotar las ménsulas. ¿Por qué se les explotaron las ménsulas? Porque esta estructura construida, esta foto es de hace 8 años, construida 30 años atrás, o sea que ya va para 40, en algún momento, dentro de los componentes de su proceso industrial, tenía sulfatos. Habían sulfatos, alguna sustancia con sulfatos que llegaban aquí a esta zona. Aquí en esta planta es aquí en Bogotá. La temperatura normal de Bogotá está entre unos 12 a 20 grados centígrados, ¿sí? Y aquí el microambiente en esta zona era alrededor de unos 38 grados centígrados por el proceso industrial. Van a apreciar ustedes que estamos haciendo la inspección porque pues el cliente pensaba que era solo una ménsula nada más. No, miren el deterioro, el acero corroído, y algo importantísimo, miren cómo quedaba después de que intervinimos todas las ménsulas. Claro, esto fue por unos ciclos de intervención. Miren, desapareció por completo la pasta, el concreto, y el principal mecanismo de deterioro fue ataque por sulfatos. Vemos aquí en las vigas, se delaminaba nada más con la vibración de los martillos, que son los martillos de impacto controlado,
empezaba a caerse, a delaminarse los recubrimientos y buenas secciones de la viga, y desde luego dejando evidenciado pues el grado de corrosión en la armadura, en el acero de refuerzo. Bueno, otros ataques, también en plantas hidroeléctricas que utilizan aguas residuales, digámoslo así. Entonces, miren aquí cómo este muro, sí, hubo abrasión, porque les digo, hay complicación de males, hay cavitación, hay impacto, pero aquí arrancó por un tema de sulfatos, también de ácidos, desde luego, y se desintegró la pasta. Esto pues hay que recuperarlo, son muros de 80, 60 centímetros de espesor, pues permiten que se recupere el concreto. ¿Dónde más tenemos ataques de sulfatos y que pareciesen inofensivos? En las plantas de tratamiento de agua potable, también los hay. Entonces, y tenemos algo importante para que se potencialice los ataques de sulfatos, los ciclos de humedecimiento y secado, que va a hacer que se puedan generar más cristales y que se puedan expandir de una manera más positiva dentro de lo negativo que es que haya ataque por sulfatos en el concreto. ¿Dónde más hay sulfatos? En los combustibles, en el medio ambiente. Aquí ven la estela de un tren a carbón, digámoslo así, que pasa por un puente aquí en Bogotá, pues tenía ya un recubrimiento que lo protegía. Este es un edificio emblemático, se llama el edificio de la aerolínea Avianca, aquí en la ciudad de Bogotá, y esto que ven aquí son daños por carbonatación, pero también daños por sulfatos, debido a los combustibles que utilizábamos antes y que pues no eran tan comprometidos con el cuidado del medio ambiente y de nosotros. Bueno, los puentes vehiculares, no los ven. Estos daños en plantas industriales también, como les digo, arrancan por sulfatos, porque el concreto pues tenía todo lo necesario para que se dieran estos mecanismos de deterioro, pero también pues puede existir sobreesfuerzos o sencillamente son solamente ataques por sulfatos que luego nos lleva a que se dé corrosión. Bueno, esto fue rápidamente y algunos ejemplos. Ahora vamos a ver especificación por durabilidad del concreto para prevenir deterioro por ataque de sulfatos. Entonces, esa especificación por durabilidad ya desde hace muchos años se viene teniendo en cuenta, se viene controlando. Los europeos son, digámoslo así, los pioneros, luego siguen los norteamericanos, y desde luego pues nosotros tenemos que ir implementándolo. Entonces, dentro del reglamento de construcciones o el ACI 318, que en este caso les muestro en la versión en español, por eso la S y la del 14, en el capítulo 19 tiene concreto y requisitos de diseño y durabilidad. Entonces, aquí nos habla de algo que vamos a ver más adelante. El actual es el ACI 318, S, raya 19. Pero en el mismo capítulo vamos a encontrar esos requisitos y todas estas recomendaciones de especificación por durabilidad. Muchas de ellas son prescriptivas, pero recuerde que también hoy día debemos trabajar a especificar por desempeño. Es un poquito más, digámoslo así, más abierto, pero es más exigente. Requiere de más ensayos previos, requiere que haya un mayor compromiso entre los diseñadores del proyecto, que no solamente van a ser los estructurales, sino que tienen que involucrar a los de los materiales, tienen que involucrar a los que especifiquen por durabilidad. Y a su vez, ese compromiso tiene que estar con el constructor y con los proveedores. Es aquí donde UNACEM juega un rol supremamente importante, no solamente ayudando, como ya lo ha hecho, por ejemplo, trabajando en los comités técnicos peruanos para hacer las normas técnicas peruanas del cemento, del concreto, sino también en la norma EE 060 de concreto armado, que es Reglamento Nacional de Edificaciones, y me imagino que debe ser de obligatorio cumplimiento en el Perú. Entonces, vuelvo y repito, es muy importante que si vamos a hablar de desempeño, trabajemos con los fabricantes como UNACEM, porque muchos de estos que vamos a ver de estas especificaciones son prescriptivas, pero ya también hay por desempeño, y este desempeño requiere que voy a tener que hacer ensayos para ver cuál va a ser el desempeño de un tipo de mezcla de agregados, de cementos, de aditivos, de condiciones de ambiente, de condiciones de colocación, de secciones, de temperatura, bueno, todas estas variables, y que no puedo esperar a estar ejecutando el proyecto y ver quién me vende el cemento y el concreto más económico, sino que
incluso años atrás, meses atrás, a través de alguna universidad o de algún laboratorio propio de la cementera como UNACEM o externo, haber hecho ensayos para poder ver cómo se va a comportar en el caso de los sulfatos a expansión, ¿sí? Que es una de las medidas que las vamos a encontrar, y uno de los ensayos es el ACTMC 1012 y en ACTMC 1157, que es una de las medidas visuales para ver, porque ya vimos, es expansión, es tracción lo que se genera, entonces lo que tenemos que controlar a 6 meses, a 8 meses, a 12 meses, 18 meses, ¿ya? Por eso les digo que no puede ser un día antes de empezar a hacer el muelle, la estructura, la planta industrial, una planta para gas, o una mina, una estructura en una mina, bueno, lo que sea, sino que tiene que ser previamente para poder verificar su desempeño si lo que es prescriptivo no nos satisface, no nos deja tranquilos. Entonces, en el Reglamento Nacional de Edificaciones, la norma E060, concreto armado, en el capítulo 4 están los requisitos de durabilidad. Y vamos a ver, pues, les muestro como ejemplo también, la NSR-10, que es nuestra norma de sismo resistencia, en el título C, que es el concreto estructural, en el capítulo C4, también están los requisitos de durabilidad, pero adicionalmente recomiendan y sugieren, pero no es obligatorio cumplimiento, ir a una norma técnica colombiana, que es la 5551, que es durabilidad de estructuras de concreto. No pude encontrar, no sé, y pido excusas, y si alguien me puede comentar si ya la hay, y si no la hay, sería una muy buena iniciativa. Debería existir una NTP, una norma técnica peruana de durabilidad de estructuras de concreto, porque, como lo vamos a ver más adelante, hay ciertas diferencias entre esa norma técnica y lo que está escrito en nuestro reglamento norma E060 del Perú, y en el nuestro, la NSR-10 colombiano, porque son muy ACI 318, mientras que la NTC 5551 tiene algunas consideraciones que tiene la norma técnica europea, que es la EN 206. Entonces, aquí les muestro la norma técnica colombiana, NTC 5551, y básicamente, ¿qué nos dice? Y aquí ya empezamos a entrar, que ya pues desde el principio les había dicho cuál es el truco, y es, para un concreto expuesto a concentraciones perjudiciales de sulfatos solubles procedentes de suelos y agua, las medidas preventivas deben tomarse de acuerdo con lo establecido en tales tablas, pero básicamente es esto, es controlar el contenido de aluminato tricálcico en los cementos. Entonces, para exposiciones moderadas, se debe limitar el contenido de aluminato tricálcico del 8%. Un cemento resistente a sulfatos no contiene más de 5% de aluminato tricálcico. Un cemento resistente a sulfatos. O sea, muchos cementos pueden ser resistentes, pero es que depende, ahorita lo vamos a ver, de las condiciones de exposición, de los mecanismos de deterioro, de dónde me encuentre, del ataque, de las concentraciones en el suelo y en agua solubles de sulfatos que puedan existir, que esa es la referencia que tomamos para poder clasificar esos ambientes y la agresividad o el tipo de agresividad que se pueda dar por ataque de sulfatos en el concreto. Entonces, un cemento resistente a sulfatos no debe contener más de 5% de aluminato tricálcico. Y desde luego que se pueden utilizar estos tipos de cementos, incluso hasta cementos tipo 1, tipo 2, los vamos a ver, pero se deben utilizar adiciones suplementarias. Adiciones suplementarias como el humo de sílice, metacaolín, bueno, otros tipos de adiciones suplementarias. Pero es muy importante que además de seleccionar el cemento UNACEM hidráulico adecuado, son importantes otras acciones para elaborar concretos durables expuestos a concentraciones de sulfato. Y ellas son, pues que tiene que haber una baja relación agua-material cementante. Tiene que ser un concreto de muy baja permeabilidad. Y como esto estamos hablando de que se puede especificar, se puede construir y diseñar, por desempeño, pues entonces hay ensayos para poder ver la permeabilidad, pero no después de construido, sino de las muestras del concreto que vamos a utilizar, meses, años antes, ¿cierto?, de empezar el proyecto. Se debe ver si hay necesidad de incorporación de aire a la mezcla, hay que tener en cuenta la manejabilidad, compactación adecuada, la uniformidad, cómo coloco ese concreto,
los recubrimientos adecuados del refuerzo dependiendo al ambiente donde se encuentre. Miren, la principal causa para que el concreto se deteriore, o permitamos que se aceleren los deterioros, de que sea por ataque químico, físico, biológico, es cuando yo dejo un recubrimiento por debajo del mínimo recomendado. Y además de eso, cuando ese recubrimiento es poroso, es de muy alta permeabilidad. Eso nos va a afectar la durabilidad. Y un deficiente curado, o en este caso, hacer un suficiente curado, si utilizamos concretos con cementos adicionados y concretos con adiciones suplementarias, es supremamente importante que el curado no sea solamente de 1, 2, 3 días, va a requerir 7, 14, 28 días. Y esto es parte de la asesoría que nos debe dar el proveedor del cemento y del concreto y el diseñador de los materiales del proyecto, para poder cumplir con las características mecánicas o diseño estructural que pues ese profesional quiere para que el proyecto sea durable. Y lo otro es controlar la fisuración. Se debe controlar la fisuración desde el diseño, se debe controlar en prácticas constructivas la fisuración, porque si no hay control de fisuración, se va a afectar. Y aquí no lo dice, pero si los ataques por sulfato son muy agresivos, es necesario diseñar una protección adicional, o sea, unas membranas, unos recubrimientos, unos revestimientos que por lo general son poliméricos, pueden ser epóxicos, de poliuretanos, de poliurea, bueno, de diferentes polímeros y productos que se consiguen en el mercado por las casas de fabricantes de químicos para la construcción, para hacer que ese concreto sea durable y sea una barrera adicional, una capa de sacrificio. Pero eso no significa que el concreto no sea especificado por durabilidad, tiene que serlo, porque si no, perdemos esa barrera final en el caso de que no haya un mantenimiento adecuado, que no haya un buen uso o que haya abuso de la estructura y permita que se dañe esa protección polimérica externa. Bueno, entonces, todos para poder especificar por durabilidad, primero tenemos que hablar de tipos de exposiciones y requisitos para el concreto según la exposición. Esa es la especificación por durabilidad. Entonces la norma E060 es muy clara y dice, oigan, el capítulo 4, esta norma no incluye disposiciones para las condiciones de exposición especialmente severas, tales como la exposición a ácidos o altas temperaturas, ni cubre condiciones estéticas. Mejor dicho, ella no cubre todo, cubre lo que está ahí. Y lo que no está ahí dice, oiga, pues remítase a documentos, si estamos en América, pues hablemos del ACI, en este caso el ACI 201, su respectivo comité, su respectiva versión actualizada, guía para concreto durable, donde les dan a los diseñadores de los materiales, al diseñador estructural, a todos los involucrados en el proyecto, a los fabricantes, a los proveedores del cemento, del concreto, pues unas orientaciones. Y si no fuera el caso, pues, y si fuera el caso y quiero complementar, pues me voy a la N206, a la versión más actualizada, o sea, a la norma europea. Bueno, entonces, ¿qué dice la norma E060 con respecto al ataque de sulfatos? Entonces, primero lo clasifica, exposición a sulfatos, dice insignificante, moderada, severa y muy severa. Aquí con 2 asteriscos está moderada es porque se considera el caso de agua de mar como exposición moderada. ¿Y qué es lo que me lleva a esto en términos de sulfatos solubles en agua o en agua o en suelo? Es la concentración de sulfatos, en este caso, en partes por millón. En la medida en que va aumentando, pues se va haciendo muy severa. Ojo, se toma como referencia el suelo, el agua. Y si el concreto llega a estar a estos niveles, pues está deteriorado y pues va a tener que reemplazarlo, se puede reparar o van a tener que demolerlo. Luego, la norma E060 nos dice cuáles son los tipos de cemento. Entonces, aquí en el significante dice, no es indiferente, puede ser cualquiera. El moderado ya empieza a tener unos requerimientos que ahorita vamos a ver dependiendo del estándar o de cómo los clasifiquen los nombres de los cementos. Si es severa, dice, oiga, utilice un tipo 5. Si es muy severa, tipo 5 más pusolana, más adiciones. Pero esas adiciones, como les decía, metacaolín, humo de sílice, tienen que estar controladas y tienen que tener unos contenidos máximos que ya la norma también se los recomienda y se los va a mostrar más adelante. Les dice cuál es la relación máxima agua-material cementante. O sea,
.5, .45, .45 para el muy severo. ¿Y cuál es la resistencia máxima a la compresión? Estamos hablando de 28, 31, viene a ser casi 4.500 PSI de resistencia a la compresión. Esa es la resistencia mínima para este ambiente muy severo. Pero ustedes pueden dar cuenta ahí, no me dice cuál debe ser el contenido mínimo recomendado de material cementante, entendiéndose por material cementante la suma de cemento más adiciones suplementarias. No lo menciona. En la misma norma de 060, en la tabla 4.2, dice, si ustedes, mejor dicho, cuando se utilice la tabla anterior o la 4.2, yo debo irme por la más exigente, la de menor relación agua-material cementante y la de mayor resistencia a la compresión, en este caso 5.000. Por ejemplo, agua de mar o salpicaduras del mismo origen. Para proteger este tipo de estructura, aunque esta especificación es para corrosión, dice, si usted va a estar ahí, lo de los sulfatos, claro, es importante, pero usted debe atender esta especificación, porque es la más estricta, es la más confiable, es la que daría mayor seguridad. Bueno, y en la misma norma E060, como les decía, les habla de cuáles son los tipos de adiciones, de acuerdo a las normas pues escritas, medidas, de adiciones, normas técnicas peruanas, aquí están, de acuerdo a CTMC, les dice los contenidos máximos, porque no es que, ejemplo, de 400 kilos de cemento, de cementante, digámoslo así, que yo voy a ponerle un concreto, le voy a poner entonces el 80% en adiciones. No, hay que controlarlo, porque muchas de las adiciones no son cementantes per se, necesitan del cemento, del hidróxido de calcio para poder reaccionar y poder generar ese pegante, ese gel, o si no, no va a funcionar. Entonces es muy importante, y no nos lo dice la norma E060, ni, vamos a verlo más adelante, en la S-10, no nos dice los contenidos mínimos de cementante. Como les digo, todo esto es prescriptivo, pero si lo llevamos a hacerlo por desempeño, pues tendríamos que hacer unas mezclas para ver cómo se comportan con cada una de las adiciones que podamos conseguir en el mercado. Muchas de estas adiciones ya están identificadas que no serían recomendables si vamos a utilizarlas en un concreto que va a estar expuesto a ataques por sulfatos. Tomado el ANS-10, es muy importante cuando, aquí en la tabla C451, requisitos para establecer la conveniencia de las combinaciones de materiales cementantes expuestos a sulfatos solubles en agua. Entonces, dependiendo de la exposición, S1, S2, S3, aquí está lo que yo les decía, expansión máxima, de acuerdo a CTMC 1012. A 6 meses, 12 meses, 18 meses. ¿Cuál es la expansión máxima? Esto se le hace tanto al cemento para clasificarlo, si es moderadamente resistente, si es altamente resistente a sulfatos, pero también se le puede hacer al concreto. Son unas barras que se hacen, se sumergen y se dejan el tiempo que sea pues prescrito aquí para poderlo controlar. ¿Se dan cuenta ustedes? Para el S3, pues es la más exigente, a 18 meses. Por eso es muy importante tener en cuenta el ACI 201, pero también el ACI 222, que es el que nos habla de corrosión en la armadura, en el refuerzo, y también es muy importante que se trabaje en equipo, en estos proyectos donde se prevea que va a haber ataque por sulfatos. ¿Con quiénes? Diseñador, constructor y proveedores. UNACEM. Es importantísimo que trabajen con los clientes desde el principio. Entonces, nuestra norma de sismoresistencia, la colombiana, que es muy parecido a la E060. ¿Qué tiene? Pues lo clasifica en S0, S1, S2, S3 y lo mismo, los contenidos en parte por millón de sulfatos disueltos en agua. Y es importante que leamos aquí esto, porque a veces en partes por millón, ¿qué es? Entonces, por ejemplo, la clase S1, S2 y S3 son para elementos de concreto estructural en contacto directo con sulfatos solubles en el suelo o en el agua. La severidad de la exposición aumenta desde la clase, pero es muy importante que sepamos, porque aquí no es muy claro, más adelante se lo va a mostrar, que nos den unos ejemplos de esos ambientes. ¿Cuáles pueden ser? Porque si no hago ensayos previos para saber qué es lo que lo puede atacar,
pues no lo puedo clasificar. Entonces es importante tener una idea, como por ejemplo aquí dice que el S1, que es moderado, es donde está una estructura que está expuesta a agua marina, ¿ya? Sin embargo, el ataque ahí es muy agresivo. El concreto se especifica por durabilidad, pero esos pilotes, esas estructuras deberían cumplir, como lo vamos a ver más adelante, con otros requisitos y con unas protecciones adicionales para hacerlo durable. Bueno, en la norma colombiana, pues lo mismo, al igual que en la peruana, vamos a encontrar la relación agua-material cementante máximas que permiten, las resistencias parecidas, los tipos de cemento, pero ya aquí los tipos de cemento me los va clasificando, por ejemplo, en esta primera columna es de acuerdo a ACTMC 150, en la segunda es de acuerdo a ACTMC 595, ya lo vamos a ver más adelante qué consiste, y la última es ACTMC 1157, y me va diciendo los tipos de cementos. Y estos tipos de cementos, pues, son los que toda su investigación y desarrollo, pues, UNACEN lanza sus productos al mercado peruano para que estén disponibles y podamos hacer concretos especificados y construidos por durabilidad ante ataque por sulfatos o de sulfatos. Bueno, el ataque por agua de mar. El ataque por agua de mar es un ataque complejo que involucra pues iones cloruros, sulfatos, ¿cierto? Deltas de temperatura, deltas de humedad. Adicionalmente hay otras sustancias ahí en esas estructuras marinas que son los sulfatos, o sea, ataques por magnesio, por sulfatos de magnesio, por sulfatos, pero curiosamente, cuando se dan simultáneamente esos ataques de sulfatos de magnesio y hay cloruros en el ambiente, y hay aluminato tricálcico en exceso, en este caso se aplica, o sea, por arriba de ese 5%, se crea una pseudo, digámoslo así, una temporal barrera de protección, porque se fija mejor esos cloruros con estos sulfatos, con los carbonatos, bueno, y con la humedad, y hace que se forme una sal que se llama la sal de Friedel, que es, como les digo, es una capa protectora temporal. Pero no nos podemos confiar de ella, porque es temporal. En algunas ocasiones puede ser pseudo porque no dura mucho tiempo. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta que esas estructuras marinas requieren de una especial atención, que no es solamente especificar un cemento, que la clasifiquen en sulfatos como moderada, cuando miren lo que le puede pasar. Esto es en Cartagena, Colombia, para una empresa petrolera, y miren su muelle, cómo fue deteriorado. Y luego fue reparado y volvió y se deterioró, porque no hubo especificaciones por durabilidad. Entonces, en estas zonas de estructuras marinas que están sumergidas en el mar, es importante tener en cuenta que ellas, dependiendo de la zona atmosférica, la zona de mareas o de humedecimiento y secado y la zona sumergida, asimismo son los ataques. Se dan situaciones muy diferentes en cada una de estas zonas. Por ejemplo, en la zona atmosférica se tiende a fisurar mucho más y tiende a haber ataque de cloruros. O sea que si hay fisuras, la armadura se va a deteriorar mucho más. En la zona de mareas vamos a tener ataque por sulfatos, ataque por magnesio, vamos a tener ataque de CO2 y adicionalmente vamos a tener impacto, erosión mecánica, erosión física, por las olas, la arena, la grava, muchas veces ahí se forman biocapas que hacen que se empiece a perder masa y se deteriore pues mucho más rápido el concreto y quedando pues el acero sin recubrimiento y mucho más expuesto a la corrosión. Y en la zona sumergida, pues vamos a tener reacción al álcalis agregados, descomposición química de la pasta hidratada, o sea, toda esta zona es muy severa. Entonces esto no lleva solamente a que especifiquemos un concreto por durabilidad, sino que tengamos que pensar en algunas protecciones adicionales para esos pilotes, además de, pues, del recubrimiento que ya le dimos. Y miren, esta fotografía es en Venezuela. Bueno, pues ustedes pueden apreciar ahí el deterioro. Se pudo recuperar. Miren la camisa de acero como está completamente deteriorada. Se pudo reparar pues, a un costo muy elevado. Puede ser hasta unas 30, 40, hasta 50 veces superior a lo que vale un metro cúbico de concreto para una obra nueva.
Entonces, ¿qué dice para las zonas de mareas? Por ejemplo, en la NSR raya 10, dice aquí, para exposición al agua marina se permiten otros tipos de cemento Pogland con contenidos de hasta el 10% de aluminato tricálcico, siempre y cuando la relación agua-material cementante no exceda 0.4. Entonces, volvemos ahí cuando les decía que en la E060 de la norma de construcciones peruana, que nos decía, si prima la especificación más exigente dependiendo del ambiente que vaya a estar. Entonces, aunque es moderado, miren, no aplica la relación agua cementante ni la resistencia que estaba pidiendo para esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice aquí, el contenido mayor de aluminato tricálcico mejora el enlace de los cloruros presentes en el agua de mar. Por eso es que se permite que se puedan utilizar porcentajes, incluso a veces hasta mayores al 10% de aluminato tricálcico. Es por ese motivo. Pero aunque hay sulfatos, es un riesgo que se corre. Pero como al fijarse los cloruros con el aluminato tricálcico y con estos sulfatos de magnesio que hay, crean esa capa, esa sal de Friedel, entonces a eso es lo que se le juega, darle una protección adicional al concreto. Pero es un riesgo muy alto el que se corre porque si llega a haber fisuras, si llega a haber pérdidas de sección muy grande o unos contenidos muy altos de sulfato de magnesio, se va a generar brusita y se va a desintegrar pues la pasta, como ya lo habíamos visto anteriormente. Ya para resumir, entonces, como les decía, en el ACI 318, que es el origen de nuestras normas, digámoslo así, en lo que se fundamenta, pues vemos que lo clasifican los ambientes de acuerdo a su agresividad de los sulfatos, de acuerdo a los contenidos de sulfatos en agua, en suelos, ¿sí? Solubles. Nos hablan de una relación agua-material cementante máxima, de unas resistencias mínimas a la compresión, y aquí nos hablan de los cementos, de acuerdo a CTMC 150, a CTMC 595 y a CTMC 157, pero no nos habla de un contenido de material cementante mínimo recomendado, no nos lo menciona. Entonces, en la NTC 5551 clasifican los ambientes, por ejemplo, si hablamos de sulfatos, está en lo que es ataque químico, que es el C1, C2, C3, habla de débil, mediano, fuerte. Esto de fuerte y todo esto tiene que ver, uno, con la zona donde está ubicada, la estructura donde está ubicada, y también con unos contenidos y unos rangos para sulfatos, magnesio, diferentes sustancias químicas que pueden y van a atacar el concreto. O sea que es muy parecido allá en lo de partes por millón de sulfatos para su clasificación, pero aquí pues es un poquito más extenso y lo que más me gusta es que nos dan unos ejemplos, nos dicen en dónde se puede dar, mientras que en la norma de 060 y en la NS raya 10 no es tan claro eso. Entonces, si no hacemos los ensayos para ver a qué nos vamos a enfrentar, no tenemos cómo orientarnos preliminarmente. Y otra cosa importante que tiene, si es el ataque químico o ataque por sulfato, si ustedes me lo permiten, además de especificar la máxima relación agua-material cementante, si es para un concreto no reforzado, si es reforzado, si es reforzado, nos da también las resistencias especificadas a la compresión, nos habla de un contenido mínimo de cementante. 275 kilos, 300 y 325. Ya habíamos hablado, cementante es la sumatoria de cemento más las adiciones suplementarias que se necesiten. Y aquí, como otras condiciones, como el 1, el asterisco solito, dice, oiga, utilice cemento resistente a sulfatos. Hablan del tipo 2, tipo 5, si estamos hablando pues de la clasificación de acuerdo a CTMC 150. O utilice microsílica o un cemento adicionado. Wow. Bueno, ya me sonó la alarma, pero continuamos. Control de agrietamiento. Es importantísimo controlar los anchos de fisuras. Por ejemplo, para el S1, S2 y S3, el ancho de fisuras no puede ser superior a 0.2. Punto 2. Si no controlo los anchos de fisuras, vamos a estar en problemas. Y miren en el ACI 224, agua de mar y rocío de mar. El ancho de fisuras no puede ser superior a 0.15 milímetros. Entonces, además de que la relación agua-material cementante tiene que ser mucho más baja que para un ambiente por ataque de sulfatos moderado,
el contenido de cementante pues tiene que ser más alto y la resistencia a la compresión, hablamos que era mínimo de 5000 PSI. Bueno, entonces, ¿qué nos ofrece una SEM para atender estas especificaciones por durabilidad y resistencia? Entonces, de acuerdo a CTMC 150, que es básicamente para cementos Portland, porque máximo permite un 5% de una adición de caliza molida, aquí los clasifican y tenemos en el portafolio de una SEM cemento Sol y Andino Premium, cemento tipo 5, y para ACTMC 595, que básicamente es para cementos ya adicionados, para cementos ya mezclados con adiciones suplementarias, tenemos en el mercado peruano el cemento andino IPM, y de acuerdo a CTMC 1157, que es especificaciones por desempeño. Esto nos permite que los cementos puedan tener muchas fuentes, muchos ingredientes, pero que cumplan con unas especificaciones de durabilidad determinadas, pero que deben ser probadas. Entonces, por eso es que aquí están los ensayos por expansión, de permeabilidad, muchos ensayos que no es para hacerlos como control de calidad en obra, sino para poder especificar por durabilidad y poder prever cómo se va a comportar ese concreto. Entonces aquí una SEM nos ofrece el GU, el cemento APU, como el de uso general, el cemento andino ultra y el andino forte, que es el MH, que es de moderado calor de hidratación, que también sirve en algunas ocasiones para, como tiene menor contenido de aluminato tricálcico, para ataques por sulfatos, que puede ser de ligero a moderado. Y tenemos el HS, que es el cemento andino ultra, que es el de alta resistencia a sulfatos. O sea, el abanico es bien interesante. También tenemos con la opción R, que es de baja reactividad con agregados álcalis reactivos, que es el cemento andino ultra y el andino forte. Aquí podemos verlos, por ejemplo, este es un cemento Sol tipo 1, de acuerdo a CTMC 150, y pueden ustedes ver el contenido de aluminato tricálcico, 10. O sea, si es para una zona de ataque de sulfatos, de moderado, severo, muy severo, no sería recomendable utilizar este tipo de cemento. Esto pues se lo muestro así rápidamente. Está el cemento APU, que es un cemento de uso general. Ojo, no es que no sirva para sulfatos, serviría para el S sub 0, o sea, donde pues no se prevé mayor agresividad por parte de los sulfatos. Está el cemento andino ultra, que tiene aquí, miren, de acuerdo a CTMC 1157, está clasificado que es resistente a sulfatos por este ensayo, el más exigente, a 180 días de expansión. Tenemos el tipo 5, cemento andino tipo 5, pueden ver ustedes aquí, contenido de aluminato tricálcico, 1,85%, lo máximo es 5%. Entonces, es un cemento que solito nos ayudaría muchísimo, y si mezclamos el concreto con este cemento y con unas adiciones suplementarias, pues vamos a tener un concreto mucho más resistente para un ataque mucho más agresivo de sulfatos. Tenemos el andino IPM, el cemento andino premium, que tiene, este podría ser para un ambiente moderado a severo de ataque de sulfatos, porque su contenido de aluminato tricálcico no supera el 7%. Está el andino forte, que este es el de moderado calor de hidratación, puede servir para moderado a severo. Bueno, esto es, yo quisiera, si alguien me dice, porque son las 7:04, lo que me faltan son tan solo 10 minutos de presentación. Si continúo o dejamos espacio para las preguntas. Ana o Carla. Mariela está aquí. Bueno, yo sigo hablando. Acciones biológicas, es muy rápido. Entonces, miren, el ataque biológico, básicamente, que es debido a microorganismos que nacen, crecen, se reproducen y mueren sobre el concreto, son ataques ácidos. ¿Sí? Son ataques ácidos, y adicionalmente podemos tener unos ataques mucho más severos en los drenajes y en tuberías por acción de H2S, más presencia de algunas bacterias, CO2 y temperatura, desde luego, que hace que se forme ácido sulfúrico, que va a hacer que se deteriore el concreto. Entonces, es muy importante
y esta ya es la especificación por durabilidad. Que el concreto sea lo más hermético posible, que sea de la menor porosidad posible, que tenga el recubrimiento adecuado y que si se prevén este tipo de situaciones por ataque biológico, pues se prevean de revestimientos o protecciones poliméricas adicionales o de un mantenimiento mucho más frecuente. Entonces, en las acciones biológicas tenemos que hay que definir bioreceptividad y biocapa. Entonces, ¿qué es la bioreceptividad? Es el estudio de las propiedades del concreto que contribuyen o favorecen a que se formen esa colonización o establecimiento de microorganismos de origen animal o vegetal que afectan la durabilidad del concreto. Y para que esto se dé, ¿qué es necesario? Que siempre lo hay: presencia de agua, disponibilidad de nutrientes, condiciones ambientales apropiadas y superficies de colonización. Superficies rugosas del concreto no serían muy agradables para este tema de bioreceptividad. Entonces, tenemos por otros daños, por otros fenómenos, pero si hay humedad, si hay materia orgánica, si hay esporas en el medio ambiente, microorganismos, pues vamos a tener esas colonizaciones. Miren esto aquí, por efecto de la humedad que pasa por la junta, que no fue sellada. Entonces estas raíces pues van a generar tracciones, humedad atrapada. Esto es un estadio, si hay heces fecales, si hay emociones fuertes en un partido y quedan ahí después, si hay gaseosa, bebidas, alimentos, pues van a atacar el concreto. En esto, estas biocapas, estas zonas rugosas, cómo van a permitir que haya la formación de microorganismos, biocapas o caracolillo, lo que les decía, que les gustan algunos de lo que está hecho el concreto, se adhieren y empiezan a reaccionar, a generar pues estos ácidos y hace que se pierda masa y se deteriore. Miren este puente matera, o sea, estoy seguro que si uno se lo propone no lo logra, pero se ve muy bonito, pero no fue, no estaba previsto. Entonces esto va a hacer que se deteriore el concreto, que se nos generen pues diferentes manchas, lixiviaciones. Esto. Entonces, ¿qué es una biocapa? Una biocapa es una costra o película que se forma en la superficie del concreto o mortero y es donde habitan los microorganismos. Y como les decía yo, como nacen, crecen, se reproducen y mueren, todo esto generan productos ácidos y adicionalmente pues van a reaccionar con los componentes alcalinos y disponibles del concreto y va a hacer que se pierda su integridad, su cohesividad y desde luego pues se va a fisurar y va a permitir que entre otros agentes agresores que van a hacer que haya corrosión y que haya otros tipos de daños en el concreto armado. Entonces, ejemplos de biocapa, más ejemplos de biocapa. Este podría decir uno, no, es corrosión. A veces puede ser materia orgánica, puede ser otra cosa. Hay que chequearla y revisarla muy bien. Puede ser otro tipo de situaciones que se están dando. Evidentemente puede ser oxidación, pero como les digo, al pasar el agua, pues genera unas condiciones para que se puedan adherir ahí otras acciones. Bueno, mecanismos de deterioro. Tenemos biodeterioro del concreto, biodegradación de hidrocarburos y biocorrosión de los metales. Entonces vemos aquí las palomitas haciendo sus necesidades. Aquí un río con aguas residuales, pues todo lo que se nos puede generar. En la calle, los postes para los perritos, las personas, desafortunadamente. Y que no quería dejarlo ya sin comentárselos, es el ataque por ácido por acción bacteriana o biogénico. Y es el ataque que se nos da en las cloacas o tuberías donde van aguas residuales o canales, ¿cierto? Y es básicamente que eso del olor desagradable es sulfuro hidrogenado, H2S, que en presencia de CO2, H2O, oxígeno, altas temperaturas, ¿sí? Pues, y más la proliferación de Thiobacillus, convierten el H2S en H2SO4, en ácido sulfúrico. Miren, para eso no hay ningún cemento, no hay ningún concreto que lo resista. Han hablado de la tecnología de aluminato de calcio para algunos cementos, pero no es suficiente. Entonces, además de los recubrimientos, muy seguramente estas zonas requieran de o un mayor mantenimiento para poder estar tratando con morteros de reparación ese concreto que se va perdiendo su integridad,
porque se baja el pH y se va descomponiendo, y más todo lo que se desintegra por la expansión que ya ustedes vieron, pero más el ataque tan agresivo del ácido, que es necesario unas protecciones adicionales, que pueden ser de poliéster, de vinilester, de poliurea, de otros tipos de polímeros, o como les digo, de un mantenimiento más seguido. Porque miren, aquí ustedes ven cómo se desintegra la pasta por completo. Esta es una inspección de hace más de 12 años en una estructura donde hay ese tipo de ataque. Miren aquí, aguas residuales, tenemos todo ese ataque biogénico, coincide con lo que está en la diapositiva, como en la diapositiva anterior, como el techo completamente, en cuestión de 10 años, perdió la pasta y el acero de refuerzo expuesto. Y por último, microorganismos y su acción sobre el concreto, las plantas. Entonces tenemos, dentro de esos microorganismos hay bacterias, los hongos, las algas, los líquenes y el musgo. Muy lindos ellos, pero nos deterioran los concretos, los morteros, las estructuras en general, si no hay un mantenimiento adecuado o si no se están sellando y protegiendo. Muchísimas gracias.